Un muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Nuestro grupo está conformado por los siguientes compañeros: Yamilex Acosta, Jocelyn Chávez, Steven Naula, Heidi León, Evelyn Narváez, María Chano, Diana Morocho, Estefanía Lara, Madeline Alonso y Génesis Díaz. El tema que se nos fue asignado es el fortalecimiento curricular del sistema educativo, valorando el área de lengua y literatura como asignatura instrumental. ¿En qué consiste el fortalecimiento curricular en el área de lengua y literatura? El enfoque de esta propuesta curricular para lengua y literatura es comunicativo, en consonancia con la intención expresada en los documentos para la actualización y fortalecimiento curricular del 2010. De acuerdo con este enfoque, esta propuesta hace énfasis en el desarrollo de destrezas más que en el aprendizaje de contenidos conceptuales, debido a que el objetivo de enseñanza no es hacer de los estudiantes unos expertos lingüistas que conceptualicen y descifren los diversos componentes lingüísticos, sino personas competentes en el uso de la lengua oral y escrita para la comunicación. Niveles de concreción curricular. Tenemos 3 niveles que son: como primer nivel, Ministerio de Educación; como segundo nivel, la unidad educativa; y como tercer nivel, el aula. El área de lengua y literatura es eminentemente procedimental y por lo tanto promoverá que los estudiantes ejerciten de manera ordenada habilidades lingüísticas comunicativas que les permitan el uso eficiente de la lengua. Así, las destrezas que se presentan facilitan que los estudiantes, con la ayuda del docente, exploren, usen, ejerciten e interioricen un conjunto de procesos lingüísticos implicados en uso de discursos específicos, con la finalidad de que se conviertan en usuarios competentes de la cultura oral y escrita. Es importante señalar que las destrezas propuestas en este currículo no son técnicas que se aprenden de forma descontextualizada, sino que están vinculadas al ejercicio de prácticas comunicativas concretas e integrales. Estas 3 perspectivas están presentes en el currículo, pero predominan las 2 primeras, que son la lengua como herramienta de comunicación y aprendizaje y como método para la construcción de conocimientos. La reflexión metalingüística se presenta de manera gradual porque depende del dominio en el uso de las formas lingüísticas que el estudiante haya alcanzado. El uso y manejo frecuente de la lengua en diferentes contextos sociales y culturales es la base y condición que favorece la reflexión metalingüística. El objetivo de la enseñanza no es hacer de los estudiantes unos expertos lingüistas que conceptualicen y descifren los diversos componentes de la lengua, sino personas competentes en el uso de la lengua oral y escrita para la comunicación. La meta es redefinir sus concepciones acerca de la lengua oral y escrita y aplicar estrategias metodológicas que afiancen las habilidades comunicativas de forma integral. ¿Y cuál es la finalidad de la implementación del programa educativo Aprendemos Juntos en Casa? Este plan tiene como objetivo que los estudiantes continúen con sus actividades académicas desde sus hogares. El mismo contempla varias acciones didácticas en las que los docentes deben trabajar en forma conjunta para la aplicación de los recursos educativos, mientras que los departamentos especializados realizarán apoyo psicoemocional y pedagógico. El Ministerio de Educación ha creado el Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa, que se sustenta en una estrategia educativa que permita afrontar los retos que representa una educación en contextos de emergencia, por lo cual en este periodo se ha diseñado un currículo priorizado por subniveles. Se caracteriza por promover un proceso de enseñanza-aprendizaje autónomo que se desarrolle de manera presencial o semipresencial y que sea aplicable a las diversas ofertas educativas. El currículo también se considera como la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros. En el currículo se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país. Se señalan las pautas de acción
u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado las funciones del currículo, que son, por una parte, informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo, y por otra, construir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema entendidas en su capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones propuestas. Metodologías del plan Juntos Aprendamos. Se utilizan metodologías que permitan a los estudiantes ser protagonistas de su aprendizaje. Se proponen además herramientas que permiten afrontar al estudiante en su capacidad de potenciar nuevas destrezas, desarrollar nuevas habilidades y generar iniciativas innovadoras. En todas las semanas se finaliza con una actividad que comprometa a la acción del estudiante y su familia. Enfoques centrados en el ser humano, basados en respeto, dignidad e igualdad. Subniveles de educación. Educación general básica elemental. Los estudiantes de este subnivel se relacionan en contextos amplios tanto en el ámbito familiar como escolar. Sus experiencias comunicativas con el entorno favorecen que enriquezcan comprensiones y generen opiniones más complejas sobre la realidad que les rodea. A continuación, otras habilidades desarrolladas. Autorregulan su lenguaje, dominan la pronunciación de las palabras, combinan los sonidos, aumentan el vocabulario, mejoran el uso de tiempos verbales, manejan con solvencia la concordancia entre género y número y complejicen el uso de las oraciones. Desarrollo de las macrodestrezas. Los estudiantes aprenden a actuar como lectores y escritores al mismo tiempo que guiados por una mediación pertinente. Desarrollan la capacidad de tomar la palabra, de escuchar y de hacerse escuchar en diversas situaciones comunicativas. El diálogo se convierte en una estrategia metodológica privilegiada para la construcción de conocimientos. La oralidad. Es a través de la oralidad que el docente y el estudiante negocian significados, construyen conceptos, intercambian información, analizan y discuten alternativas de solución. Lengua y cultura. Los estudiantes, gracias a la mediación docente, se introducen de manera más formal en el mundo letrado, es decir, disponen en el aula de los elementos físicos indispensables y representativos de la cultura escrita, textos para leer, objetos para escribir, así como de las oportunidades para ser partícipes de esta cultura, situaciones que requieren de la lectura y escritura, contacto con espacios donde se lee y se escribe, contacto con usuarios de la lectura y escritura. Comunicación oral. Desde sus primeras experiencias con el lenguaje, los estudiantes se encuentran inmersos en procesos naturales de escucha y habla. Por ello, cuando llegan a la escuela, manejan su lengua materna con cierto dominio del oral, aunque requieren apoyo para mejorar y ampliar ese conocimiento. Por tanto, en este subnivel, los estudiantes amplían, enriquecen y perfeccionan su comprensión y expresión oral. Lectura. Incluye el código alfabético, el desarrollo de la conciencia lingüística formada por las conciencias semántica, léxica, sintáctica y fonológica y la ortografía. La producción escrita consiste en enseñar, aprender las formas de hacer el del escritor, las operaciones, las habilidades, el saber hacer en la producción de escritos. La comprensión de textos incluye las formas de leer del lector, las operaciones y las habilidades para el acto de leer. La cultura escrita se refiere a la disponibilidad y al acceso a los objetos y a las prácticas culturales de lo escrito, a valorar y a dar sentido y significado a la lectura y escritura. Escritura. Los estudiantes participan en experiencias escritoras que evidencian las ventajas y beneficios que les aporta el escritor. Por lo tanto, están enmarcadas en un contexto significativo. No son un ejercicio caligráfico, sino que tienen una intención determinada: comunicar, registrar, persuadir, pensar, etc. Primer momento, desarrollo de la conciencia lingüística. Segundo momento, relación fonema-grafía.
Tercer momento, escritura convencional ortográfica. Literatura. El contacto con la literatura será asumido como una insistencia que despierta y potencia la sensibilidad estética, la imaginación, el pensamiento simbólico, la memoria y las macrodestrezas lingüísticas. En este bloque los estudiantes enfrentarán actividades y estrategias recreativas con el fin de contextualizar, dinamizar y sensibilizar su contacto con los textos escuchados y leídos. Durante este proceso los estudiantes incorporarán las TICs como herramienta auxiliar. Subnivel medio de educación general básica. Lengua y cultura. Comprenderán la escritura como parte de la cultura. Así reconocerán la herencia escrita de otras culturas, sus lenguas y la conservación escrita de la tradición oral. Las destrezas y contenidos de este bloque brindan la oportunidad de reflexionar sobre las lenguas originarias del país y de identificar su importancia en la construcción de la identidad y la diversidad sociocultural. Comunicación oral. Les permitirán desenvolverse con eficiencia. Reconocerán las ideas centrales de lo que quieren transmitir y las argumentarán, con el objetivo de producir textos orales. Entenderán la importancia de la tolerancia en el momento de mantener una discusión y reconocerán la necesidad de escuchar, valorar e interpretar los argumentos de los demás. Escritura. La producción de distintos textos en diversas plataformas permite a los estudiantes evidenciar estructuras ordenadas, lógicamente que son empleadas a la hora de producir un texto. Los estudiantes, junto con el docente, desarrollarán la capacidad de reflexión sobre la lengua y las habilidades de producción de textos orales y escritos. Literatura. Desarrollarán sus propias interpretaciones críticas y valoraciones de los contenidos explícitos. Además, realizarán sus primeras indiferencias acerca de las intenciones implícitas del autor y del texto, a partir de la comprensión y dominio de las figuras literarias que aplicarán en la producción de sus textos literarios, encaminados a la búsqueda de un estilo creativo y propio. Subnivel superior de la educación general básica. Lengua y cultura. Estarán en la capacidad de comprender las ventajas y desventajas de diversas situaciones y analizarlas en contexto de diversa índole. Comunicación oral. Permite a los estudiantes tengan la oportunidad de exponer sus puntos de vista, construir acuerdos y resolver problemas mediante la expresión oral. Lectura. La exploración de diversos temas, su análisis y el desarrollo posterior de ideas contribuyen a un mejor conocimiento del entorno. El aprendizaje autónomo se realiza desde la autorreflexión y mediante la búsqueda, selección y organización de la información. La indagación contribuye a que el aprendizaje sea dinámico, facilita la exploración y crea hábitos mentales para la construcción de conocimientos y su profundización. Escritura. La escritura literaria y no literaria involucra una serie de procesos que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. Literatura. Reconocerán los elementos que componen los géneros literarios y las características que distinguen un género de otro. Valorarán los contenidos y aspectos formales de la obra literaria. Realizarán interpretaciones personales. La escritura creativa interviene en procesos mentales que van desde la imaginación, uso de la percepción y desarrollo de la capacidad intuitiva, hasta la evolución de aspectos volitivos como la audacia, la libertad y la profundidad. Gracias. Utilizar esta propuesta curricular para estudiantes cuya lengua materna no es el castellano sería una causa potencial de exclusión educativa, por lo que se ha de desarrollar un currículo específico para aquellos que tienen el castellano como segunda lengua, con la finalidad de atender a todos los niños y niñas y jóvenes ecuatorianos. Gracias.